Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo una vez más, grande, abundante y poderosamente. Con ustedes, su servidor, el pastor Bendulfo Ballesteros, en un segmento más en este su canal, Defensores del Nombre Internacional. Estamos transmitiendo y a la vez compartiendo este maravilloso estudio basándonos en, número uno, la palabra de Dios. Número dos, como referencia, tenemos el libro La Unicidad, Única Verdad de Dios, escrito por el apologista internacional, nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. El libro La Unicidad, Única Verdad de Dios, en el tomo 1, es el que estamos tomando. ¿Para qué? Para guiarnos un poco y así escudriñar algunos principios y algunos fundamentos que para algunos se ha convertido en un dolor de cabeza, en un problema, y muchas veces no le dan la aplicación correcta, la aplicación bíblica, obviamente. Los opositores se levantan en contra de estos principios que son indiscutibles e innegables. Basándose en sus filosofías y sus inventos, tratan de mostrarle al pueblo o al mundo una llamada Santísima Trinidad que no se puede demostrar con la Biblia. Se demuestra con el pensamiento, creatividad, invento de los hombres. Sí se puede demostrar la Trinidad, pero con la Biblia nunca, porque no hay un sustento bíblico que respalde tal creencia. Hoy tenemos el privilegio de poder observar un punto que ellos, hablo de los grupos opositores, toman como una referencia para decir que los unicitarios estamos pecando, que estamos blasfemando, que nuestra salvación no la tenemos, porque según ellos, este versículo nos pone, supuestamente, y nos pone por fuera de la salvación y nos descalifica como para ser hijos de Dios. Esto es lo que ellos dicen. Pero hoy vamos a estudiar con esta guía del libro La Unicidad Única Verdad de Dios, vamos a observar quiénes son los que niegan estas cosas. Voy a compartir pantalla y le invito para que usted, una vez más, no deje de hacer esto. Siempre busque un papel o un cuaderno, una libreta de apuntes, busque un lápiz y vaya registrando todo. Acostúmbrese o tenga este hábito de anotarlo todo y luego le estará dando seguimiento, revise las cosas. No se deje llevar solamente por lo que la persona dice, no, aprenda a qué, a escribirlo todo y revisarlo con detenimiento. De igual forma, yo quiero motivarle que adquiera estas guías. Esta guía de estudio le va a ser una herramienta bien poderosa, bien fuerte, para que usted pueda crecer en el conocimiento de la verdad, de la única verdad, del único Dios que existe en la Biblia. Y creo que esta es una buena herramienta, este es un buen material que usted no puede quedarse sin él. Usted puede adquirir este libro contactando directamente a nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Su número personal, ya se lo comparto, es el más 57 318 43 60 745. Reitero, más 57 en Colombia, 318 436 0745. Ahí usted puede contactar al hermano. Él es el administrador del canal Pentecostal, la unicidad, única verdad de Dios. Y es un hermano accesible, o sea, no es alguien que usted tiene que andar buscando una agenda, que tiene todo ese protocolo y ese montón de cosas que muchas veces los afamados usan, que es imposible tener acercamiento con ellos. Bueno, con nuestro hermano realmente no es así. Es siempre un hombre que está dispuesto, ¿para qué? Para ayudarle. En este caso, pues él no le va a decir a usted
no, para usted no voy a hacer llegar ese libro, no, él va a buscar los medios de que usted tenga ese material, sea por PDF, sea estructurado, un libro físico, como usted bien le sirva, él le va a facilitar, él es un facilitador para que usted tenga esta clase de guía, esta clase de libros en sus manos, usted puede estudiar con facilidad. También, si puede, este servidor también le puede ayudar. Usted puede contactar acá en el país de Panamá, puede escribirme al WhatsApp escribiendo el siguiente número, más 507-6395-0378. Reitero, más 507-6395-0378. Pastor Bernulfo Ballesteros, y por este canal Defensores del Nombre Internacional. Estamos haciendo esta mancuerna de qué? De ayudar para que la gente tenga esta clase de guías de estudio y así puedan crecer, aumentar lo que es su conocimiento, la palabra de Dios, y así su obediencia va a ser mejor. Entonces estamos para facilitar todas estas herramientas y para ayudarle. Vamos a entrar a nuestro estudio. Bueno, ¿cuáles son los libros? El que estamos estudiando es La Unicidad, Única Verdad de Dios, en el volumen 1 y 2. En defensa de la unicidad, en sus respectivos volúmenes, 1 y 2. Catolicismo al descubierto. Estas son herramientas que le enseñan a usted el trasfondo histórico y todas las situaciones que hay de fondo. Usted debe conocer toda esta clase de cosas. Refutación a la doctrina de la serpiente. Unicidad es el libro que más reciente, Unicidad versus las doctrinas de error. Todo este compacto, en el momento que usted pueda estudiar todas estas cosas, usted se va a lanzar a llevar el mensaje como evangelista, como un promotor de la obra de Dios. Y no le puede faltar en sus manos un buen tratado, un tratado de la unicidad. Todo esto, ese paquete, usted debe adquirirlo con nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato o por este servidor, el pastor Bernulfo Ballesteros. Estamos para servirle, para ayudarle, siempre y cuando usted no nos permita. Vamos a estudiar, vamos a tomar nuestras herramientas que nos permiten mejor desarrollo mental y mejor entendimiento de estas cosas, que son papel y lápiz para escribir y lo máximo, la palabra de Dios. No podemos hablar sin la palabra de Dios. Tenemos que tener siempre la palabra de Dios de frente porque está por encima de cualquier argumento humano. Voy a compartir pantalla entonces del libro La Unicidad, la Única Verdad de Dios, de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Como observamos aquí, en esta guía de estudio, dice, el que confiesa, eso dice la guía, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Oiga, escuche bien, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Nosotros, los universitarios, no negamos al Hijo. Pues negar al Hijo de Dios sería negar la unicidad, porque la Escritura nos enseña que Dios prometió venir al mundo y nacer como hijo. Nacer como hijo. No negamos al Hijo. Vamos a estar estudiando exactamente qué es o a qué se refiere la Biblia cuando nos habla del Hijo de Dios. No así en el sector opositor, los trinitarios, ellos no dicen que es el Hijo de Dios, sino que dicen que es el Dios Hijo, la segunda persona de Dios, el segundo ser en una mentada Santísima Trinidad que no tiene sustento bíblico. Ellos se posicionan y dicen, no, es que ese es el segundo, es el Dios Hijo, porque en Dios existen tres personas distintas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ellos dicen que estos tres forman un Dios y nos tiran el agua sucia diciendo que nosotros negamos al Hijo de Dios. Nosotros no negamos al Hijo de Dios.
nosotros confesamos al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Vamos a introducirnos en este estudio y acuérdese, reitero, anote todo esto, anótelo todo porque esto es lo que le va a ayudar. En la página 54 de este libro, para tratar de acercarlo, en esta guía de estudio, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ir mirando con detenimiento y con calma todas estas cosas que nos sirven, nos ayudan a qué? A crecer, a crecer, a crecer, a conocer más de las maravillas de nuestro Dios. Aquí acomodo un poquito, sentamos, ok, ahí creo que estamos bien, podemos leer con facilidad. Voy a ir con calma, no voy a tratar de mover mucho el cursor para que podamos estudiar bien este asunto. Los trinitarios, que es el grupo opositor a la unicidad, en uno de sus insultos hacia los unicitarios, nos dicen que somos anticristos. Y entonces nos citan este versículo. ¿Cuál es? San Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 22. Leo en la Biblia versión Reina Valera 1960 para que usted sepa que estamos leyendo en la misma Biblia que usted tiene. No estamos usando otra versión, sino que vamos a usar la versión que casi todo el mundo usa. Primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 22. Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a ver quiénes son los que están en peligro de condenación y quiénes son los que realmente están perfilándose a la salvación. Vamos a ver el asunto. Dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El grupo opositor, inmediatamente, ellos dicen, ve, ahí está el Padre, que es la primera persona, y ahí está el Dios Hijo, que es la segunda persona. Los unicitarios dicen que no, que no es así, dicen ellos. Ellos son mentirosos, porque ellos niegan que Jesús es el Cristo. Ellos niegan esa clase de cosas. Pero analicemos lo siguiente. Juan dice y pregunta, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Sigamos leyendo la guía. Dice, con estos textos los trinitarios quieren decir que nosotros, al decir que Jesús es el Padre y el Hijo, negamos al Padre y al Hijo. Y por tanto, somos anticristos. Pero para Juan, en sus escritos, ¿quién es en verdad es el anticristo? ¿Los trinitarios o los unicitarios? Como acotamos, como acotación, me atrevo a decir que los trinitarios solo citan versos, pero nunca hacen una exégesis de los versos. Sigamos, miremos. Según Juan, ¿quién es el anticristo? Juan explica muy bien en el verso 22 y nos dice quién es el anticristo. Verso 23, leamos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan nos dice en el verso 23 que anticristo es aquel que niega al Hijo, y el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero, ¿cómo es tener al Padre según Juan? Juan nos dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Vaya notando, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Este verso es muy diciente, o sea, habla muy claro, ya que según Juan, Jesús es el Hijo.
Juan 3:16. Usted lo ha leído, pero yo voy a leérselo para que usted esté más claro. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y esto lo creen los trinitarios y lo creemos los unicitarios también. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, así lo dice la Escritura, y la Escritura es para creerla. Por lo tanto, podemos decir que en esta parte ninguno de los dos grupos clasificados para anticristos. En esta parte vamos desarrollando. Ahora, Juan nos dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Es esta parte la que los trinitarios no la creen, ya que para Juan confesar al Hijo es tener al Padre, y para Juan Jesús es el Padre que se hizo hombre. Leamos. Juan dijo que Jesús es el Padre que se hizo carne. Los trinitarios dicen que Jesús, como el Verbo, es la segunda persona de la Trinidad o el Dios Hijo. Pero Juan nos dice en su contexto que este Verbo se hizo carne. ¿Correcto? Y es el mismo Padre. Reitero, pero Juan nos dice en su contexto que este Verbo que se hizo carne es el mismo Padre. Vaya tomando nota. ¿Dónde dice esto? Juan capítulo 1, San Juan capítulo, Evangelio según San Juan capítulo verso 10. Nos dice que Jesús, como el Verbo, estuvo en el mundo y que el mundo por él fue hecho, pero que el mundo no lo conoció. Pero en el contexto de Juan 1:10, que es primera de Juan 3:1, leemos, nos dice Juan que ese que estuvo en el mundo, al cual el mundo no conoció, fue al Padre. Leamos primera carta de Juan, capítulo 3. Leemos. Ok, vaya notando. Versículo, ¿correcto? Amén. Primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Vaya alineando estos versículos. San Juan 1:10 con el contexto de primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Y a quién fue que el mundo no conoció? Primera en San Juan 1:10, a Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí Juan dice que el que estuvo en el mundo, que el mundo no conoció, fue al Padre. Al Padre. Entonces, Juan en su evangelio nos dice que el que estaba en el mundo, reitero, era el Verbo, es decir, Jesús, y que él fue el que hizo el mundo. Y a este fue el que el mundo no conoció. Pero en su primera carta nos dice que el que estuvo entre nosotros y el que el mundo no conoció fue al Padre. O sea, usted sabe que el Padre es Jehová, o sea, a Jehová. Pero ¿será que habrá una contradicción en las palabras de Juan? No. Juan ciertamente sabía que ese hombre era el mismo Dios, Jehová, manifestado en carne. Y por eso dice, y el Verbo era Dios. Estamos citando San Juan 1:1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Correcto? Y el 14 dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo que estaba con Dios y que era Dios. No dice que era la segunda persona de Dios, sino que ese único Dios, que es el verbo, dice la Escritura, y que ese verbo estaba con el único Dios y que era el mismo Dios, ese verbo se hizo carne. ¿Correcto? El verbo era Dios. Dios se hizo carne. El verbo se hizo carne. Entonces, por esto nos dice Juan en su primera epístola 2:23, 1:23, perdón, 2:23, que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Por esto, anticristo es negar que Jesús es el Hijo y él mismo es el Padre. Anote allí. Ser anticristo es negar que Jesús es el Hijo y que es el mismo Padre. Eso es ser anticristo. En Juan 13:33, vamos a mirar, vamos a ver esta comprobación de que Jesucristo, siendo el Hijo, es el mismo Dios y Padre. Juan capítulo 33, Evangelio según San Juan capítulo 13, verso 33. Hijitos, oiga, estamos hablando de que Jesucristo como el Hijo es el mismo Padre. Esto tiene mucha consonancia con lo que Isaías habló con respecto al siervo en Isaías 43:10. Mi siervo que yo escogí. ¿Pero para qué? Para que me conozcáis, entendáis, comprendáis que yo mismo soy él. Aquí vemos cómo esta fusión de ser hijo también lo declara que él es el Padre. Hijo y Padre como Dios único. Aquí vemos que Jesús llama hijitos. ¿Quién puede llamar hijito a otro? Solamente el que es padre. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. El verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Ojo, presten mucha atención a este punto. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, en el 36 dice, le dijo Simón, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Dónde vamos a anclar los ojos en este instante? En el verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Quién dice esto? Aquel que les dijo hijitos. Verso 33. Hijitos. Y esto lo dijo Jesús como el Padre. Y da un nuevo mandamiento. ¿Y por qué podemos decir que Jesús lo da como lo que es el Padre? Porque Él da un nuevo mandamiento. Y esto nos debe catapultar al siguiente escenario. Pero el mismo Juan nos dice que ese que dio ese mandamiento fue el Padre. Vamos rápidamente a la segunda carta que escribe Juan. Dice aquí, la segunda carta, en el verso 4 y 5. Oiga lo que dice Juan, preste mucha atención. Hablamos de que el Padre ya estando en Jesús, Jesús como el Padre, dice, hijitos, un nuevo mandamiento os doy. Y esto Juan lo declara tajantemente acá en su segunda carta. Verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.
Verso 5. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Como leemos, Juan dice que el que nos dio mandamiento de amarnos unos a otros no fue el Dios Hijo, ni la segunda persona de una mentada Trinidad. No, fue el Dios, el Logos. Dice aquí, no fue el Dios Hijo, es la corrección, no fue el Dios Hijo, no fue el Dios Logo, no fue el Dios segunda persona de la Trinidad. Juan nos dice tajantemente que el que dio mandamiento de amarnos unos a otros fue Jesús, sí, el Padre, es decir, el mismo Jesús. Que Dios da el mandamiento en Juan capítulo 13. Es el que dio el mandamiento en Juan capítulo 13. Es el Padre. Para Juan, el que dio el mandamiento allá en el capítulo 13 fue Jesús, como el Padre. Recuerden que Jesús dice hijitos, hijitos, ¿correcto? Y él como Padre nos puede llamar hijos o hijitos. Y le da un nuevo mandamiento. Esto es muy importante analizarlo, observarlo, porque el lenguaje que Jesús está utilizando es uno de llamar a sus discípulos hijitos y luego les da un nuevo mandamiento. Y Juan reconoció que el que estaba dando el mandamiento era el Padre, manifestado en quién, en Jesús, visualmente en Jesús. Por esto nos dice Juan, en primera de Juan 2:23, que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Ojo, aquí está la gran confusión que se le ha causado a mucha gente, porque cuando las personas llegan a este versículo, hacen una separación. Ellos están separando al Hijo de Dios, lo están separando del Padre, o sea, están separándolo de Dios mismo. No están observando que Dios está en Cristo manifestado en carne, y ese Dios es Jehová, y ese Jehová es el Padre, el único Dios que existe. Por esto, Juan llama anticristo, o la expresión anticristo es negar que Jesús es el Hijo y el mismo es el Padre. Para algunos esto es un dolor de cabeza y es un gran problema, pero para los judíos no testamentarios, para los judíos del antaño, no era ningún problema, para ellos no era ningún problema reconocer la divinidad de Jesús. Para Juan no era un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque Juan no tenía un pensamiento pluralista, no tenía una doctrina tripartita, no tenía una doctrina basada en personas, en Dios o diferentes seres. No, él creía en el único Dios que la escritura a través de Moisés le fue dada a los judíos. ¿Qué escritura le dio Moisés? Se le dio Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 4:39, Éxodo 23. Todos estos textos son evidencias de que los judíos creían en un solo Dios y entendieron que este Dios se manifestó en carne, que estuvo en el mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Para Juan estas cosas no tenían ninguna complicación. Él sabía que Jesús, siendo el Hijo de Dios, era el mismo Dios y Padre, estando en la condición, en la semejanza de hombre y en la condición de hombre. Para Juan no había ningún problema esta realidad. No era que existía un Dios Hijo aparte, una segunda persona, y Dios el Padre, la primera persona, como una interacción entre personas en Dios. No, nunca ha existido esa clase de idea. Eso es una conjetura del ser humano.
La Biblia es clara y contundente al decir que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está en el Hijo. El Espíritu de Dios está en el Hijo. El Hijo es la manifestación, es la proyección directa del único Dios invisible. Dios se hace visible a través de quién? De la carne Cristo, el hombre Cristo. En esa condición, dice la Escritura, y que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, a la iglesia en Filipos, capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición, ¿quién estaba en esa condición? ¿Quién estaba en la condición? No la segunda persona de la Trinidad, no la tercera, sino el único Dios y Padre. Estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, no a otro, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a él mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es algo espectacular, esto es algo poderoso, pero ¿qué sucede? Que trae para muchas personas, trae mucha confusión cuando se enfrentan a este versículo, cuando se ponen de frente a este texto de San Juan, primera de Juan 2, verso 23, ellos se encuentran en un gran problema y una encerrona porque no entienden cómo es posible que Jesucristo o Jesús siendo el Hijo a la vez sea él mismo el Padre o el único Dios todopoderoso. Para ellos esto es una encerrona, es una traba tremenda, un dolor de cabeza. Y obviamente, ¿por qué se les convierte en esto? Porque al tener una idea de un Dios plural, de un Dios trabajando con tres más, esto se les va a complicar. Pero desde la perspectiva de un judío como Juan, esto es muy fácil de entender. Saber de que solamente tenemos un Dios y que este Dios único prometió venir a este mundo como un ser humano. Miremos en el comentario, Juan dice que aquel que conocieron desde el principio, que está citando, es el verbo, ¿cierto? San Juan 1:1. Y dice, y en Juan capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, no era el Dios Hijo, no era la segunda persona de la Trinidad, no era el Dios Logo, no, Juan dice que es el Padre. Mire qué privilegio tuvieron los discípulos. Ellos hablan de lo que vieron sus ojos, lo que oyeron sus oídos, valga la redundancia, lo que contemplaron y palparon, dice, nuestras manos. Recuerde que Dios es espíritu. El apóstol Pablo, haciendo énfasis de San Juan, capítulo 4, verso 24, el apóstol Pablo dice en primera carta a Timoteo 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, dice, al único y sabio Dios. Este único y sabio Dios es inmortal, invisible, y es el Rey de los siglos. A este hace alusión, dándole gloria y honra, pero los discípulos dicen que aquel que en otro tiempo no podían palpar, ellos le palparon. Recuerde que a Dios no se le puede palpar, no se le puede tocar ni ver. ¿Por qué? Porque es incorpóreo, es abstracto, es invisible, es inmortal. Pero estando en la condición de hombre, cuando el verbo se hace carne, entonces ahí sí pueden palpar, ahí sí pueden tocar y pudieron contemplar, oír y ver. ¿Correcto? Y palparon nuestras manos, ¿qué cosa? Tocante al verbo de vida. ¿Cuál verbo? El verbo del principio. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne, se hizo ser humano, se hizo persona, aquel verbo que era Dios se hizo un ser humano.
Esto, dice ellos, tocante al verbo, ellos pudieron palpar, pudieron ver y pudieron contemplar. Ese verbo no era una segunda persona, no era un segundo ser en una Trinidad, no era el Dios logo o no tenía carne de vida, no, era el mismo Dios y Padre con nosotros en la manifestación, en la condición de hombre, de ser humano, de persona, con todas las cualidades de un ser humano, todo semejante a los hombres, a excepción del pecado. En primera de Juan 2, verso 12, miremos un instante para que no nos salgamos de la línea del estudio. Dice 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Dice el 13, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido, amén, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Alguien preguntó, Jesús cuando estaba en el mundo era Dios. Claro que Jesús era Dios, porque Él es el verbo y Él estaba desde el principio. Él era Dios y siempre ha sido Dios desde el principio. En la tierra como una condición humana para dejarse ver y para dejarse palpar, que tocante al verbo de vida. Y esto, dice el apóstol Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido. ¿Cómo podían los discípulos conocer al Padre si el Padre es invisible, inmortal? ¿Cómo podían conocerlo? En la condición de hombre. Podíamos verlo. Hay una profecía en Isaías, capítulo 25. Vamos a mirar un instante aquí en Isaías, que no está aquí en el manual, pero lo traemos a colación porque es importante observarlo. Dice Isaías, no, miremos Isaías 17:7. Llegaría un día, dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Juan dice aquí en su narrativa, dice que tocante al verbo de vida, dice lo que contemplaron. Mira aquí, Juan dice que el que conocieron desde el principio, Juan 1:1 y primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto en nuestros ojos, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Mire, ahí está la palabra, lo que hemos contemplado. Y en Isaías 17:7 dice que llegaría un día en que el hombre miraría a su hacedor y sus ojos contemplarán a quien, al Santo de Israel. Esta palabra se cumple aquí. Los discípulos contemplaron. ¿Por qué? Porque ya estaba prometido que Dios iba a permitir que el hombre contemplara con sus ojos. ¿A quién? Al verbo de vida. Y el verbo de vida es el mismo Dios y Padre manifestado en Jesús en una condición humana, una condición como hombre, ¿cierto? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, y ese que es desde el principio es el verbo que estaba con Dios y el verbo era Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Y cómo conocieron al Padre? En la condición de hombre, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no conoció a quién, al Dios y Padre manifestado en carne como hijo al mundo. Como leemos, Juan nos dice que aquel que es desde el principio, al cual ellos conocieron,
refiriéndose al Verbo, es decir, a Jesús, no era el Dios Hijo, no era la segunda persona de la Trinidad, no era el Dios Logo. Juan nos dice que ese que es desde el principio, al cual ellos no conocieron, es el Padre, y el Padre es Jehová, y Jehová es Dios. Por esto nos dice Juan, en primera de Juan 2:23, que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Logra usted entender esto? Espero que sí. Juan dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Por esto, dice, por esto, anticristo es negar que Jesús es el Hijo y el mismo Padre. O sea, decir o negar que Jesús es el Hijo y el mismo Padre, eso es anticristo. Eso es anticristo. Y creo que hasta este momento está evidenciado que los anticristos no somos los unicitarios, porque los unicitarios declaramos tajantemente que Jesucristo es el Padre manifestado en la carne. Vamos a ir mirando, porque creo que Juan también muestra claramente cuál es el espíritu del anticristo. Anote por favor allí, primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Ojo, porque estamos hablando de la declaratoria que te pone en la posición, sea de anticristo o del espíritu que realmente es de Dios. Observa lo siguiente, Juan en su primera carta, el verso capítulo 4, en el verso 3, nos da a nosotros la muestra, la evidencia de cómo reconocer quién realmente es el anticristo o quién es el que tiene el espíritu de anticristo, quién es el que niega que Jesús como hijo era el mismo Dios y Padre. ¿Quiénes son los que niegan esto? No somos los unicitarios, porque los unicitarios declaramos tajantemente que Jesucristo es la manifestación de Dios en la carne, Dios como hombre, Dios como persona. En esa condición es que Dios se dio a conocer. Dice aquí Juan capítulo 4, primera de Juan 4, verso 3. Leámoslo desde el 2. No, vamos a leerlo desde el 1. Anotemos ahí primera de Juan capítulo 4, versículo 1 y demás, para que tengamos más claridad en este tema. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus. Oiga, probar los espíritus. Si no son de Dios, perdón, si son de Dios, si son de Dios, porque muchos falsos profetas, mira, analice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora bien, ¿cómo reconocemos estos falsos profetas? Atención, mundo trinitario. Atención, pueblo de la unicidad. Vamos por la Biblia a entender y a saber quiénes son los falsos y los mentirosos que han salido por el mundo. Dice el apóstol Juan tajantemente, en esto, conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a conocer el Espíritu de Dios? ¿O cómo vas a conocer las personas que tienen el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ojo, porque esto solamente lo declaramos los unicitarios. Dice aquí, todo espíritu que confiesa, que declara, que manifiesta, que habla, que expresa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ese es el espíritu de Dios. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. El apóstol Pablo hizo una declaración y este es el texto más atacado, es el texto más perseguido, inclusive es el texto que le repugna a los grupos, a los sectores que se oponen a la universidad. ¿Qué texto es? Es primera carta de Timoteo, apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. De diferente forma, los grupos opositores quieren si quedar en las manos, en la facultad de ellos,
ellos borrarían literalmente. Han hecho muchos intentos a través de varias traducciones quitar del medio que Dios ha sido manifestado en carne, pero no lo han logrado. No lo han logrado. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha permitido. Este texto es, lo atacan por diferentes lados. Le han mandado un montón de sicarios para ver si acaban con este texto, pero no han podido eliminarlo. Dice aquí en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y dice el apóstol que eso es indiscutible. Y haciendo mención, el apóstol Juan escribe que debemos conocer el espíritu que es realmente de Dios. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu de Dios. Y esto lo decimos nosotros abiertamente, mirándole a los ojos y diciendo, la Biblia lo dice, la Escritura lo enseña. Que Jesucristo ha venido en carne. Entienda, estimado oyente, es Jesucristo el que ha venido en carne. Y dice el apóstol Pablo que ese que vino en carne es Dios. El que se manifestó en carne es Dios. Ahora bien, observe que el espíritu del anticristo le es imposible confesar eso. No pueden aceptar por ningún lado. El espíritu del anticristo se bloquea y dice no y no, y me mueven de allí. No acepto que se diga que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Esto lo rechazan, esto pelean contra estas cosas, pero la Biblia lo dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Estimado oyente, escuche bien. Esto no es defender un determinado concilio. Esto no es defender una posición de un sector religioso. No. Esto es de ver la palabra de Dios y con un corazón humilde reconocer si has estado en un error por mucho tiempo que te han hecho mantener en esta incredulidad, diciéndote que Jesucristo no es Dios, diciéndote que Jesucristo es Dios, pero es el segundo de un Dios, que es la segunda persona de ese Dios. Y no te han dicho literalmente que Jesucristo es la manifestación del único Dios en modo o en condición o semejanza de persona, en condición de hombre, la forma de hombre, en todo semejante a los hombres. Si no te han dicho eso, escucha bien, estás en peligro, corre, escapa por tu vida, porque el espíritu del anticristo se está metiendo en tu mente y tu corazón para que no reconozcas, para que no manifiestes que Dios, el único Padre, el Verbo, se hizo carne. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este, dice Juan, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se da cuenta? Es un pensamiento, es una forma de creencia lo que está en acción ahora mismo, que le dice a la gente, no, Jesucristo no es Dios en carne. No, Él no ha venido en carne. Fue otro el que vino en carne, pero él no es el Padre. Él no es la esencia divina. Él no es la deidad. Muchos te van a decir eso. Pero Juan entendía claramente estas cosas y él lo dejó escrito. Y recuerde que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Entonces Juan no escribió esto para apoyar nada más a la iglesia, a los pentecostales unidos, a los unicitarios. No, Juan escribió esto ¿para qué? Para que entendamos que la manifestación de Dios en la carne es el espíritu realmente de Dios. Ese es el espíritu del Cristo, no del anticristo. Entonces, ser anticristo es no confesar que Jesús es el Hijo y él mismo es el Padre.
Él mismo es hijo y a la vez es padre. Porque para Jesús no había ningún problema. No había ningún problema estar en la condición de hombre, cansarse y como Dios darle descanso a las personas. En la condición como hijo, no era ningún problema para Jesús tener hambre, como hombre, tener hambre y a la vez como Dios darle de comer a 5,000. ¿Se da cuenta? Hay que tener sentido y hay que tener lógica para saber y entender estas cosas. Y más que todo, tener Biblia en mano, no cuentos ni inventos, tener la palabra de Dios en nuestras manos. Ese es el espíritu del anticristo, es negar que Jesús, siendo hijo, siendo humano, también era Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios como una persona entre los hombres. Y Juan ratifica todo esto al decir que Jesús es el Señor. Como dijo Isaías, vamos a leer el testimonio de Juan. Ok. Vamos a leerlo aquí, San Juan. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 19. Sí, vamos para allá. Espero que usted esté anotando todas estas cosas. ¿Sabe algo? Esto me apasiona, esto me llena de gozo, de alegría, saber de que con la palabra de Dios podemos demostrar todas estas cosas. No tenemos que andar buscando conjeturas y añadiendo aquí y armando acá. No, eso no sirve. Aquí es lo que dice la palabra de Dios. Mire el testimonio de Juan. ¿Correcto? Verso 19 del capítulo 1, primera carta de San Juan, Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dice la escritura, verso 20, confesó y no negó. O sea, Juan no se reservó nada. Y recuerde que Juan estaba ante los que enviaron los judíos, sacerdotes y levitas, para que le preguntaran. O sea, eran autoridades eclesiásticas en aquel entonces. Pero Juan no se dejó intimidar. Juan sabía lo que tenía que decir en ese momento. Dice, confesó y no negó. Dice, si no confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea que Juan en ese instante, el Espíritu del Señor le guía a citar que Isaías del Señor. Vamos a estar mirando porque esto es lo que nos dice Isaías capítulo 40. Ya vamos para allá. Esto es lo que Juan dice en su testimonio. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Como leemos, Juan nos dice que Jesús es el Señor, como dijo Isaías. Y el Señor que dijo Isaías que vendría es Jehová el Padre. Vamos a leer allá en Isaías capítulo 40. Tenga siempre el paralelo de Juan capítulo 1, verso 23, San Juan 1, 23, con Isaías 41. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ojo al verso 3, anótelo ahí. Voz que clama en el desierto, preparad el camino ¿a quién? Preparad el camino ¿a quién? Al Dios Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, al Dios Logo. No, mi estimado. El camino que venía a preparar el Bautista
era el camino a Jehová, el único Dios. Recuerde que Jehová es Dios, el único Dios, y no hay otro, y no hay nada semejante, y no hay nada que se compare a él. No hay Dios, no conozco ninguno. El único Jehová. El Bautista venía a preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad, y dice aquí, ¿a quién? A nuestro Dios. No dice la segunda persona de Dios, dice preparar el camino a la soledad, a nuestra calzada, la soledad, a nuestro Dios. Así de que, escuche bien usted que cree en la Trinidad. Juan no vino a preparar camino a una santísima Trinidad, jamás. Vino a preparar camino a Jehová, calzada en la soledad, al único Dios, a nuestro Dios. Verso 4, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, Juan, número uno, no está preparando camino a una tercera persona, segunda persona, no, está preparando camino a Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios. Y aquí lo dice, preparar, enderezar, calzar la soledad a nuestro Dios. Juan entendía estas cosas y por eso no negó, sino que confesó. Juan sacó pecho y alzó su voz y dijo, voz que clama en el desierto, citando la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Quién no va a levantar la voz sabiendo que lo que va a salir de tu boca es palabra de Dios y no invento de los hombres? Claro que sí. No negó, sino que confesó. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y sabe una cosa, Juan, capítulo, el Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 1, hablando exactamente de Juan, hablando del Bautista, verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Podemos decir que Juan lo envió Dios directamente a que le preparara el camino y que enderezara la calzada de la soledad. ¿A quién? Al mismo Dios. Esto fue lo que Juan vino a hacer. Él tenía clara su misión. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es un tema bastante hermoso. ¿Dónde se manifestó la gloria de Jehová? ¿En quién se manifestó la gloria de Jehová? El otro día estaba hablando y les decía, estimados, que Moisés pidió exactamente esto. Muéstrame, manifiéstame tu gloria. Dios le dijo que no. Estoy citando Éxodo 33, 18. Allá Moisés pidió que Dios le dejara ver su gloria. El Señor le dijo, no me vas a ver. Pero aquí en Isaías ya hay una promesa. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice, y toda carne. Quiere decir esto que toda persona, que todo ser humano iba a ver, ¿qué cosa? La manifestación de la gloria de Jehová. Ese es un tema bastante interesante, pero estamos aquí en la manifestación. El que confiesa al Hijo tiene al Padre, que es un texto que a muchos los tiene bastante confundidos. El verso 6 de Isaías dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, toda carne es hierba. Mire el ejemplo que está colocando el Señor acá con respecto a lo que es el ser humano, que es como la hierba, y toda su gloria como flor del campo. Una flor del campo, un día está, mañana ya no está, ya es muy efímera realmente la condición humana. Verso 7, la hierba se seca. Sí, un momento en que nosotros terminamos, la carne también, un momento en que el asunto se acaba. La carne no es eterna, la carne no permanece para siempre. La hierba, que es la similitud del ser humano, la persona, la hierba se seca,
y la flor se marchita. Todos envejecemos, todos tenemos que llegar a un momento en que tenemos que morir, porque hay un término al ciclo de la vida. La flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, ciertamente como la hierba es la humanidad, ciertamente como la hierba es el ser humano, la persona. Dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, ved aquí. ¿Y cómo lo iba a ver? Obviamente que tenía que verle en una condición humana, porque Dios no es físico, Dios es espíritu, es inmortal, invisible, incorpóreo, impalpable, pero la condición de hombre, según Filipenses capítulo 2, verso 8, estando en esa condición de hombre, Dios se deja ver. Porque dice Colosenses 1:15 que esa condición dice que eres la imagen del Dios invisible hecho visible. Es la manifestación de Dios en carne. El Emmanuel se hace visible por medio de esa condición. El verbo se hizo carne. Punto. Ved aquí al Dios vuestro. 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como vemos, Jehová el Padre promete por medio del profeta Isaías venir él mismo a salvarnos, y él mismo dice que lo haría haciéndose ser humano, haciéndose hombre, haciéndose una persona. Esto lo vemos en Isaías capítulo 7, verso 14. Aquí vemos cómo el Señor toma la condición de hombre, de ser humano. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Esto sería una gran señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios o Jehová con nosotros. Como leemos, Isaías nos dice que el Señor mismo nos dará señal, que la Virgen concebiría y dará a luz un hijo, el cual sería Dios con nosotros. Y hay que aclarar que el único Dios que conoce Isaías es Jehová, según Isaías 45, versículo 6, 5, 6, 18, 21 y 46, 9. Y esto dicho por Jehová el Padre a Isaías, que él mismo es el que nacería de una virgen, es ratificado por el mismo Jehová al decir que él es el que nacería. ¿Correcto? Y lo tenemos aquí, Isaías 60, versión antigua. Levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti, verso 3, nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Nacerá quién? Jehová. Y andará la gente a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Se da cuenta? Literalmente, Dios, el único Dios y Padre, para poder estar en la condición humana, para poder estar en el mundo como hombre, tenía que nacer ¿de dónde? Del vientre de una mujer. Esa fue la promesa que él dio en Génesis 3:15. La simiente de la mujer es lo que Dios estaría usando para poder introducirse como ser humano al mundo. Esto es la promesa cumplida. La gloria de Jehová nacería. Recuerde que la gloria de Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pablo cuando él escribe en la segunda carta a los Corintios y les dice en su carta,
capítulo 4. Vamos a mirar un instante aquí cómo vemos la gloria de Jehová. Dice, verso 6, capítulo 4, segunda carta de los Corintios, verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios en el rostro, en la persona, en el ser humano Jesucristo. Así es como se deja ver la gloria de Jehová. Y dice, sobre ti nacerá, más sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 62, versión antigua. Como leemos y entendemos, Jehová el Padre promete por medio del profeta Isaías venir él mismo como un hombre para salvarnos. Por esto Juan dice que Jesús es el Señor, como dice Isaías, es decir, que el Señor es Jehová el Padre. Por esto nos dice Juan en su primera epístola, primera carta de Juan, verso 23, capítulo 2, verso 23, que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Se da cuenta? Por esto, anticristo es negar que Jesús es el Hijo y él mismo es el Padre. ¿Se da cuenta? Ahí está, ahí está. Negar que Jesús es el Hijo y que Él sea el mismo Padre, eso es ser anticristo, eso es volcarse y ir en contra de quién, de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo declara que Jesús ha venido en carne. El que no declara que Jesús ha venido en carne, que es el equivalente a que Dios ha venido en carne, ese es el anticristo. Ese es tener el espíritu del anticristo, el no creer que Jesús sea Dios manifestado en carne. Sencillo, está muy fácil de comprender este principio. Entonces, el espíritu anticristo se identifica simple y sencillamente por no creer que Jesús sea Dios manifestado como ser humano. Ese es el espíritu anticristo. Declarar que Dios ha venido en carne, que Dios ha venido como ser humano en Jesús o como Jesús, decir esto no es ser anticristo. Ese es el espíritu de Dios, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Dios ha venido en carne y se ha manifestado al mundo. Ese es el espíritu de Dios. Decir lo contrario es el espíritu del anticristo. Es por todo esto que Juan dice que Jesús es el Padre, que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Estoy citando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, ¿quién? El que creó al mundo. Pero ¿cuál fue la respuesta del mundo? Ignorarlo, no conocerlo, no reconocerlo como el creador del mundo. ¿Por qué hicieron esto? Porque lo vieron como un ser humano, porque lo vieron como una persona. Y todavía el pueblo de Israel, el pueblo judío, todavía sigue viendo a Jesús como un mero hombre, no como el Dios que prometió venir a este mundo a salvarnos. No se le reconoce como la manifestación de Dios en la carne. Lo ven como un mero hombre. Así dicen los judíos. Ellos no creen en Jesús porque dicen que es un coterráneo, es un paisano de ellos, que cómo va a ser Dios, cómo va a ser el Mesías. Pero acá vemos otro problema en el pueblo creyente, que el sector de los trinitarios, los diteístas, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, ellos también hacen la misma cosa. Ellos no identifican a Jesús como Dios. Tampoco declaran que Jesús sea Dios manifestado en carne. Usted habla con un testigo de Jehová y le pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué dices de Jesús? Ellos dicen
que Jesús es un hombre ungido, que Jesús es un obrero maestro, que Jesús es el compañero fiel, pero no dicen que Jesús sea Dios manifestado en carne. Usted le dice que Jesús es Jehová manifestado en carne y se ofende. Pero la Biblia dice tajantemente que Jesús es Dios manifestado en carne. Es por esto que Juan dice que Jesús es el Padre, que nos dio un mandamiento nuevo, el de amarnos unos a otros. Es por todo esto que Juan nos dice que Jesús es el Padre que ellos conocieron desde el principio como el verbo de vida. Es por eso que Juan hace estas fuertes declaratorias. En una ocasión, un discípulo del Señor llamado Felipe, en una interacción con Jesús, observa y escucha que Jesús le dice tajantemente que él es el Padre, o sea que Jesús es el Padre. Felipe escucha la narración, escucha a Jesús hablar y argumentar de cosas tremendas y poderosas, porque Jesús estaba hablando de que él se iba a ir a preparar morada y que ellos no iban a poder acompañar y toda esta clase de cosas. El verso 14, el capítulo 14 de Juan nos da esta narrativa. El verso 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús en el verso 6 le dice tajantemente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nótese que Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si existiera otro ser u otra persona en el cielo esperando que Jesús fuera a la cruz y subiera, Jesús bien hubiera dicho, nadie va al Padre. Pero no, dice aquí que Jesús expresó, nadie viene al Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre está manifestado en la carne, está como ser humano en la tierra. Dios estaba aquí en Cristo, el Emanuel, Dios con nosotros. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre, porque Jesús es el Padre en la condición de ser humano. Dice la Escritura, aquí en esta continuación, nadie viene al Padre sino por mí. Dice el 7, si me conocieses, oiga bien, préstele mucha atención y anótelo. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Se da cuenta que la gloria de Dios se manifiesta en el rostro de Jesús. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer primeramente a Jesús, porque Jesús es el que proyecta y evidencia al Padre, porque el Padre es espíritu invisible, pero Jesús es la manifestación del Dios invisible hecho visible. Si me conocieses, también a mi Padre conocería. Y dice aquí, y desde ahora le conocéis. Ojo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo podía Felipe ver al Padre? ¿Y cómo podían ellos conocerle a ese momento? Pues obviamente el Padre estaba evidenciado. El Padre estaba claramente de frente ante ellos. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién? Al Padre. Ojo con esto, porque esta expresión que Jesús da hace que el corazón de Felipe empiece a palpitar diferente y surja una pregunta. Porque Felipe, al escuchar esta declaratoria, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, no, muéstranos al Padre y nos es suficiente. ¿Por qué? Porque Felipe había quedado impactado al escuchar que Jesús dijo que habían conocido al Padre y que le habían visto. Posiblemente Felipe miró a la derecha, miró a la izquierda y estaba buscando al Padre, no lo veía. Pero le dice, Señor, muéstranos al Padre y es suficiente. Esto va a ser suficiente para todos nosotros. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús inmediatamente le hace esta declaratoria a
Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Oiga la pregunta que Jesús le está dando a Felipe. La pregunta, y a la vez le está dando una respuesta. Le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y ese Padre es Jehová, y Jehová es el único Dios que existe, el único Dios de la Biblia, porque no hay semejante a él, porque no hay nada comparable a él, porque no existe una segunda persona de Dios ni una tercera persona de Dios, solamente hay un solo Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, en pocas palabras, ¿a quién quieres que te muestre si no hay nadie más que mostrar? Aquí en el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Claro que sí, claro que sí. Creemos que el Padre, que Jesús es en el Padre y el Padre en él, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque Dios, el Emanuel, estaba con nosotros en la condición humana, en la condición de ser una persona, según Filipenses capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No hay más a quien mostrar, no hay otro a quien mostrar. Pero ok, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ojo que Jesús está hablando en la condición de humano, de persona. Ahí está él hablando. En esa condición es que él dice que las palabras que él habla no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Correcto, porque Dios, el Emanuel, estaba con nosotros. Dios estaba en Cristo, en el ser humano, en la persona. El Padre que mora en mí, eso es muy importante. Recuerde que Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Jesús habita corporalmente, en el cuerpo de Jesús, reside, mora toda la plenitud de quién, de Dios. La deidad es Dios. Todo lo que es Dios está envasado en quién, en el hombre Cristo. Toda la plenitud de Dios está en Cristo y Dios hace las obras. Dios, el Espíritu Eterno que mora en Cristo, hace las obras. Vamos a parar aquí porque el tiempo se me ha terminado, pero vamos a anotar aquí dónde quedamos. Quedamos en la página, si no estoy muy lejos, creo que estamos por aquí en la página, bueno, la 59, la página 60, sí, esa es parte de la página 59, la página 60, a mitad de la página 60 quedamos, ¿cierto? Página 60, qué tremendo y poderoso este estudio. El que me ve, ve al que me envió. Bueno, ese es el tema que va a quedar para la próxima clase. Y quedamos aquí en la cita de San Juan, capítulo 12, verso 44 y 45. ¿Sabe algo? Por eso el apóstol Pablo podía decir que esto es indiscutible. O sea, no hay un pastor en toda la tierra que pueda discutir estas cosas. El apóstol Pablo lo dice en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. En la introducción que él utiliza, él dice, indiscutiblemente, o sea que no hay quien pueda discutir algo en contra de esta gran verdad. No hay un pastor en el mundo entero que pueda traer un argumento de peso que pueda decir, ¿sabe algo? Dios se equivocó, Dios mintió, Dios no vino en carne, Dios no se hizo carne, Él no estuvo como persona en el mundo. No existe un pastor calificado, un pastor trinitario que pueda venir a este sitio
y decir, ¿saben algo? Yo tengo un argumento de peso que destruye lo que Dios ha dicho. Escuche bien, Dios ha dicho que Él se manifestó en carne, Dios se manifestó en carne siendo el Emmanuel, Dios con nosotros. Y el apóstol dice que es indiscutible, o sea que no hay contradicción para esto, no hay en el mundo un argumento que pueda desboronar esta verdad. O sea, no hay un pastor, por más afamado que sea, no hay un conferencista, no hay un teólogo, no hay nadie en el mundo que pueda decir esto en contra y anular lo que Dios ha dicho. No hay nadie en el mundo que pueda contradecir a estas cosas. Pero, ok, sí pueden existir personas atrevidas que puedan tratar de decir o desmentir esta clase de cosas. A pesar de que está en la Biblia, ellos van a batallar y van a hacer un montón de maniobras para tratar de decir, no fue Él, no fue el Padre, no fue Dios el que se manifestó en carne. Pero le hago una advertencia, ojo, porque el que dice eso, que Dios no vino en carne, ese es el que tiene el espíritu del anticristo. Y yo creo que usted no va a querer ser alguien que lo califiquen como un anticristo. Creo que lo más sabio y prudente es tomar nota e ir allá a su cuarto en soledad, anotar estas cosas y llevarla a la presencia de Dios y decirle, Señor, hay unos que dicen que tú eres 3, otros dicen que eres 2, otros dicen que tú eres 1,5, pero yo quiero que tú me digas la verdad. Quiero que tú me digas quién eres tú, cuántos realmente hay en ti. Y sabe algo, a Dios no le va a quedar otra que demostrarle a usted que solamente Él es único y que no hay nadie más con Él. Que Él no trabaja en equipo, que Él no tiene acompañantes,